Ahora vamos a trabajar sobre metodología de la investigación de operaciones. Vamos a tratar de descifrar, de acuerdo a algunos autores, cuáles son los pasos a seguir para que nosotros detectemos los elementos necesarios para construir un modelo e implementar sus resultados. Qué buena onda. A grandes rasgos, la metodología en investigación de operaciones tiene 3 pasos. De manera simplificada, para comenzar, vamos a abordar estos 3. Primero, la formulación del modelo. Segundo, la solución del modelo. Tercero, la aplicación del modelo para generar una solución real. Recordemos, investigación de operaciones es un conjunto de herramientas de carácter aplicado a la resolución de problemas reales, diversos, complejos, sí, pero todos podemos resolverlos mediante una metodología. Algunos autores disertan y presentan 5 pasos. Punto número 1, planteamiento del problema. Para que yo tenga la posibilidad de formular un modelo matemático, tengo que antes entender el problema. Por eso es que en cualquier investigación se solicita eso, planteamiento del problema y justificación. Si hay un problema, solicitamos de una solución. Es decir, un problema implica que necesitamos un cambio, una mejora y también un marco conceptual. Yo, por ejemplo, puedo decir, la alta densidad vehicular en una ciudad ¿es mala o es buena? El Fondo Monetario Internacional tal vez me diga que es bueno. Mayor densidad vehicular significa más crecimiento económico, más poder de consumo, más gasto, más inversión. Es positivo. Pero puede que, si yo lo estoy trabajando desde el lado de las condiciones sociales, de la saturación de la infraestructura vial de la ciudad, puede ser malo. Entonces, un solo fenómeno puede ser bueno o malo. Puede haber múltiples problemas. Por lo tanto, puede haber múltiples soluciones. Pero la magia aquí radica en ser lo más preciso posible para generar un modelo que es una simplificación de la realidad. También algunos autores manejan que la fase 2 es la construcción del modelo matemático. Si yo ya tengo conocimiento sobre el problema, tengo un marco conceptual completo, correcto, adecuado, puedo transformar esos conceptos y esos valores empíricos de distintas fuentes de carácter censal, encuestas, lo que sea, y construir un modelo matemático. Ese modelo matemático planteado hay que solucionarlo, encontrar la combinación de valores que me generen un resultado óptimo. Una vez que yo ya tenga ese resultado del modelo matemático, me dicen, tenemos que validar esos resultados. Mi manera es la manera de los dioses. Vamos a pensarlo así. Vamos a encontrar en algún momento que hay restricciones de no negatividad. Hay sistemas matemáticos que pueden encontrar soluciones negativas. No obstante, si tenemos un modelo de precios, no hay soluciones negativas, porque no tienen un significado económico razonable. Tal vez en contextos de crisis extrema, tal vez, pero no es lo general, por lo tanto es un caso particular, por lo tanto no entra en mi modelo simplificado de la realidad. ¿Vale? Entonces tengo que ver si es viable, no es viable, si lo puedo aplicar, no lo puedo aplicar, si genera resultados racionales de acuerdo a la lógica de mi problema y de mi modelo o no. Y finalmente, si sí es validado ese problema, ese modelo y ese resultado, pues se debe de implementar. Porque recordemos que la investigación de operaciones es de carácter aplicativo. Vamos a verlo también en este esquema. Cada autor, cada literatura les trae una versión un poco distinta de esta metodología de la investigación de operaciones. Porque hay autores que desglosan más procesos, más etapas o menos. Pero en general podemos encontrar los mismos elementos. Punto número 1. Aquí tenemos definición del problema. Después de la definición del problema, construcción del modelo matemático mediante la recolección de datos. Si ya tenemos mi problema, mi antecedente conceptual, mis
parámetros rectores en cuanto a la conceptualización, puedo recolectar datos. No puedo recolectar datos antes de entender el problema. Una vez que comienzo el proceso de construcción del modelo matemático, entenderé que hay variables dependientes e independientes. Hay variables de decisión y hay variables que son exógenas al modelo. Entonces, tengo que encontrar las variables, tengo que visualizar los coeficientes técnicos asociados al comportamiento de esas variables. Y finalmente, con toda esa información, resolver. Bien pensado, Woody. Digámoslo así, aquí estamos construyendo un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones tiene variables dependientes e independientes de decisión de carácter fijo, ¿no? Atrás de cada una de esas variables hay un coeficiente técnico, como cuando ustedes construyen un modelo econométrico. Eso es lo que obtienen, el coeficiente, el beta, el factor en el que una modificación en la variable X transforma a la variable Y o afecta a la variable Y. Entonces ya tenemos la construcción de mi modelo matemático, entonces lo resolvemos. Acuérdense, como son problemas, tenemos objetivos y tenemos restricciones, porque son problemas que tendremos que optimizar. Detrás de la resolución de los modelos, tenemos problemas de carácter de software, infraestructura tecnológica, de procesamiento de datos, de métodos matemáticos. Podremos utilizar álgebra lineal, cálculo diferencial, estadística, probabilidad. También podremos hacer uso de modelos de otro tipo, no solo matemáticos. Ya hablábamos de los icónicos, por ejemplo, construcción y teoría de grafos, ¿no? Lo vamos a ver en los modelos de redes. Y también encontraremos modelos matemáticos especializados para cada tipo de problema. Por ejemplo, tendremos programación lineal, pero también tendremos modelos de asignación, de transbordo, de transporte, de líneas de espera, etc. Vamos a verlos más adelante. Una vez que resolvemos, o sea, generamos el proceso de resolución del modelo, obtenemos sus saldos óptimos. Sus saldos óptimos es, por ejemplo, la canasta de X, Y que me maximiza el sistema en Z. Nuevamente, aquí los autores nos dicen, esta solución tiene que ser sujeta a validación. Si yo tengo una solución Z igual a 500, pero mi capacidad productiva es nada más de 400, pues por lo tanto no es una solución válida. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hay dos sopas. Uno, si no es válido el resultado del modelo matemático, por lo tanto no es representativo de la realidad, por lo tanto tengo que volver a modificar el modelo. Si sí es válido, tengo que implementarlo. Señor, qué suerte tienen algunos. Hay esquemas más simples, más complejos, pero en general todos estos elementos se repiten en la literatura. Formulación del problema, establecimiento de los objetivos, construcción del modelo matemático, recolección de datos, verificación, validación, etc. Vamos al punto más importante y donde puede fallar todo o todo puede ser correcto de comienzo. El planteamiento del problema. En toda la literatura, como ustedes acaban de observar, encontramos que el planteamiento del problema es fundamental para comenzar a construir el modelo matemático. Si no entiendo las relaciones entre las variables, si no conozco las variables y cómo se interpretan, pues no puedo justificar la recolección de datos. Entonces el problema es lo más importante. Tenemos que identificar, comprender y describir el problema. Igual que en una tesis. Atrás de la comprensión del problema está el proceso de problematización. El proceso de problematización implica llevar de lo general a lo particular un tema, pasando por sus posibles soluciones, por las acciones que intervienen en un tema para llegar a un objetivo. Y entonces tenemos otro concepto importante, un objetivo. Mi problema en la empresa puede ser maximizar la ganancia. Si quiero maximizar la ganancia, ¿cuáles son las variables relevantes? Las ganancias unitarias. Si es la ganancia de toda la empresa, las ganancias asociadas a cada uno de mis productos. Pero no solo las ganancias, también tengo los costos de producir cada una de las mercancías que produzco en la empresa.
Entonces ya tengo una ecuación básica. Ganancia es igual a precio menos costo. Entonces también necesito los precios de mercado. Entonces lleva un estudio de la competencia, de la demanda. Ahora, no solo los costos, los precios, sino la cantidad producida o demandada en el mercado. Entonces voy entendiendo la complejidad de un problema a través de sus variables. El proceso de problematización es llevar de lo general a lo particular. Un precio razonable. Ahora, hay muchas herramientas que nos explican cómo llevar a cabo el proceso de problematización. Cómo es que llevamos de un tema general a particular, a través de las distintas aristas que se puede entender el mismo problema. Vamos a pensarlo así. Nosotros en economía tenemos múltiples autores que abordan desde distintas perspectivas los mismos fenómenos. Por ejemplo, ustedes pueden entender el proceso de o la teoría de la empresa desde un enfoque keynesiano, un enfoque neoclásico, desde un enfoque post-keynesiano, desde un enfoque ricardiano, desde un enfoque incluso marxista como capital individual. Aunque todos son unidades económicas, cada teoría, cada enfoque lo entiende de manera diferente. La unidad económica, por ejemplo, el capital individual es entendido desde el marxismo, ¿no?, como una unidad cuyo objetivo es la acumulación, ¿no? Y está la ley de la acumulación capitalista, ¿no? Pero por el otro lado del enfoque neoclásico podemos entender a la empresa como un proceso productivo, es más, ni siquiera como un proceso productivo, sino como una función de comportamiento Cobb-Douglas, una función tecnológica más que una empresa. Desde el enfoque keynesiano podemos entender a la empresa como parte del sistema de inversiones nacional. Entonces, ¿qué herramientas podemos entender aquí que van a ser de suma importancia? La teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas es un campo de conocimiento que nos permite entender que dentro de esta complejidad que es la realidad hay subsistemas. Sistemas grandes, sistemas pequeños, sistemas que pertenecen a otros sistemas y por lo tanto que se vuelven más específicos en sus objetivos, en sus determinaciones, en sus variables. Podemos entender, el país es un sistema, pero hay un sistema más grande que es el sistema mundial y hay un sistema más pequeño que es la Ciudad de México. Ustedes mismos son sistemas. Wow. Sistema persona se subdivide en sistema circulatorio, sistema óseo, sistema respiratorio. ¿Ah? Entonces, conforme mayor grado de concreción tengamos en la construcción de mi sistema de análisis, va a ser más eficiente mi diagnóstico y por lo tanto va a ser mejor la eficiencia en la construcción de mi modelo representativo. Vamos a pensarlo así. Cuando ustedes van al médico, los analizan, los diagnostican en lo general, pero luego al descubrir un problema específico, pues los mandan con un especialista. Entonces, vamos volviendo el problema complejo de la enfermedad en una enfermedad de tipo 1, una enfermedad asociada al sistema circulatorio. Pues entonces vamos con el especialista en cardiología, por ejemplo. Entonces ya encuentra, no es solo el problema de circulatorio, sino es en el corazón. ¿En qué parte del corazón? Y entonces así nos vamos más específicos. ¿Cuáles son los elementos que afectan al corazón directamente? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la magia. La teoría general de sistemas, como tal, no se ve en este curso, pero se les recomienda que trabajen un poco al respecto para entender el proceso de problematización y cómo es que llevamos de lo general a lo particular la construcción de sistemas y análisis de los mismos. ¿Vale?